para este curso internacional. La verdad me da mucho gusto ver a los compañeros después de un año de no vernos. El tema que vamos a ver en este momento es el de cirugía segura y suave en implante coclear. El desarrollo y la implementación global de los implantes cocleares durante los últimos años es algo que... es algo que ha evolucionado en los últimos 30 años o incluso antes en relación a la calidad de vida de nuestros pacientes con pérdida auditiva profunda, sensorial y candidatos a este tipo de tecnología. Desafortunadamente, la pérdida de audición que surge después de una cirugía de la audición residual, pues es uno de los temas importantes por el cual hablar de cirugía suave y blanda es importante. La causa de esta pérdida es multifactorial. Un gran factor, un factor crítico como causa de esto es el trauma que sufre la cóclea a la inserción de esta matriz de electrodos o portaelectrodos. La inserción atraumática de esta matriz se va a asociar regularmente a mejores resultados, incluso en pacientes con pérdida auditiva severa profunda. Es decir, tenemos que evitar, por supuesto, esta pérdida que surge después de este procedimiento, hasta donde sea posible. Bien, la preservación de estas estructuras del oído interno es fundamental para preservar dicha audición, y los métodos para mejorar la preservación ha ido cambiando, lógicamente, en relación al diseño de estos electrodos. Cada vez son más blandos, pequeños, de menores dimensiones, y eso, lógicamente, tiene mucho que ver en los resultados que vamos a comentar. El abordaje quirúrgico, es decir, la inserción del electrodo, ya sea por un abordaje a través de ventana oval o de cocleostomía, el uso de lubricantes o de medicamentos colocados en el oído medio o pre a la inserción, pues también son parte importante en esto. Y bueno, hay un énfasis general en el uso de técnicas quirúrgicas atraumáticas o blandas durante la inserción de esta matriz de electrodos, pues es el tema que ahorita estamos tocando. Este artículo que verán ustedes es del 1996, entonces no estamos hablando de algo nuevo, ¿sí? Desde 1996, y bueno, ya aquí en este artículo hablaban de que si la cirugía blanda era una realidad o una fantasía. Y finalmente, bueno, pues lógico, 20 y tantos años después estamos hablando del mismo tema y vamos a ver cómo ha cambiado esto. Los principios de esta cirugía suave son evitar la inserción, la succión de perilinfa cuando estamos trabajando alrededor de la ventana o de la cocleostomía, es decir, nunca colocar el aspirador. Esto se debe manejar como manejamos una estapedectomía, nunca colocar el aspirador sobre la platina, en este caso nunca colocar el aspirador sobre la ventana redonda o el área de cocleostomía. Evitar restos de hueso, ya sea en la cocleostomía o incluso también en la ventana. A veces tenemos que ampliar la ventana, hacemos un fresado de los labios de la ventana para exponer la membrana de la misma, y bueno, también ese hueso es importante en la técnica de fresado, el tipo de fresa que tenemos que utilizar para evitar todo esto, y sobre todo, no dejar restos de hueso en esta área. La inserción lenta del electrodo, recomendable, debe ser mayor a 1 minuto, debe ser muy lenta esa inserción, y ahorita vamos a tocar algunos detalles precisamente de esta inserción. Detenerse ante la resistencia inicial que podamos sentir al ir introduciendo este electrodo. Es muy importante hacer pausas para evitar una velocidad excesiva o lesiones que ya después vamos a comentar. Y cubrir o empaquetar o poner tejido areolar alrededor o grasa alrededor del área que estamos tratando, ya sea una vez insertado el electrodo, ya sea la ventana o la cocleostomía. Es muy importante para la gente nueva, la gente que está formando, hacer uso de toda la tecnología que tengamos a nuestra mano. Lógicamente, una buena tomografía, si tenemos dudas, una resonancia magnética, utilizar dispositivos o nueva tecnología para planear la cirugía, para medir la cóclea, para tratar de lograr
o de elegir el electrodo más adecuado para este paciente, el tamaño, ¿sí? Las dimensiones o incluso malformaciones, importante conocer esto. Entonces, existe un sistema de una de las casas comerciales que se llama Otoplan, que si tenemos la forma o la facilidad de usarlo, hay que implementarlo. Estas imágenes que les muestro aquí son en realidad 2 videos, y todos quisiéramos tener un abordaje quirúrgico y que se nos mostrara las ventanas así como vemos aquí. La ventana puede tener sus variaciones en posición, siempre va a estar por supuesto, pero sí es importante conocer la anatomía. La gente que va iniciando, y creo que todos tenemos que utilizar un monitor de nervio facial para evitar hacer timpanotomías estrechas, sino que sean timpanotomías amplias, bien dirigidas, para acercarnos lo más al nervio facial, lógicamente sin lesionar, y poder tener nosotros entonces una exposición de la ventana, ¿ok? Este video son muy cortos, nada más es para ejemplificar algunas cosas importantes aquí. Entonces el aspirador nunca cerca de la ventana, recuerden, aspirar siempre hacia abajo, hacia arriba, pero nunca cerca de la ventana. Y ojalá, y bueno, y siempre es importante tener identificado el estribo, el tendón del estribo, y siempre hacia atrás y abajo va a aparecer, por supuesto, la ventana. Regularmente no aparece así, aquí ya hay un leve fresado de labio. Del otro lado vemos otro video donde vamos a tener estas imágenes, y acuérdense, el aspirador debe ser de calibre pequeño, vean, este es un calibre muy amplio, calibres pequeños y aspirar siempre hacia abajo, ¿ok? Para poder extraer y hacer lavado y evitar sangre y evitar polvo de hueso en estas áreas. Entonces, la timpanotomía posterior para la gente nueva, recuerden siempre adelgazar su pared posterior superior, es importante para que la luz del microscopio entre bien y no tengamos una mala visión. Otra parte importante, siempre buscar el ángulo, el mejor ángulo. A veces estamos fresando, no tenemos una buena exposición, pero es por no movilizar la cabeza o la mesa del paciente para tener mejor exposición. Recuerden que la cirugía de oídos son cirugía de ángulos y siempre tenemos que tener eso en mente. Es importante los cambios tecnológicos que han ido evolucionando para mejoría. Los electrodos son cada vez más finos, cada vez electrodos más pequeños, ¿okay? Aquí vemos son de 0.5 en la punta y de 0.8 en la base del electrodo. Entonces son cada vez electrodos más pequeños, incluso aquí vemos unos electrodos todavía más chicos, ¿sí? Es de 0.4 en la base y de 0.25 en la punta. Son puntas más flexibles, más blandas, y tenemos menos daño a la hora de introducir dicho electrodo. Entonces, todo eso ha ido mejor, es una de las causas que ha ido mejorando la inserción y menor daño, lógicamente, coclear. Hay otras marcas, por supuesto, la que vimos inicialmente es de la marca Cochlear, la marca Medel, vemos la serie Flex, de todos conocidos, que son diferentes longitudes y diferentes calibres también, y también de la marca Advance, algunos otros electrodos también que ya son de menor tamaño. Algunos son perimodulares, otros son de escala media, otros son de pared lateral, pero finalmente, bueno, todos tratan de ser atraumáticos para tratar de conservar la audición residual. La inserción del electrodo puede causar un trauma al oído interno, resultando en la pérdida de la audición residual. Esta pérdida de la audición puede ser durante o después de la cirugía, es decir, inmediatamente después de la inserción del electrodo, es una de las formas como se presenta, dentro del primer mes después de la cirugía, después de la activación inicial puede haber también daño todavía o cambios o pérdida de esa audición, y varios meses después de la activación incluso se llega a presentar. Entonces, es muy importante. Entonces, la preservación es más crucial y es mucho más importante, lógicamente, cuando utilizamos electrodos cortos para preservación de audición, como es el EAS o el sistema híbrido. Bien, este artículo habla sobre los factores clínicos, quirúrgicos y eléctricos que afectan la audición residual de la cirugía del implante coclear. El objetivo de este estudio fue analizar diversos factores que incidieran en la conservación de dicha audición. Se realizó
un estudio retrospectivo en donde se analizó la pérdida de audición residual en un cohorte de 225 pacientes implantados en un gran centro académico en la Universidad de Miami por 3 cirujanos expertos con una gran trayectoria y una gran experiencia, en el cual solo se incluyeron 74 pacientes que cumplieron estos criterios de inclusión. La tasa global de preservación de la audición para todos estos pacientes fue de 64%. Y la pérdida de audición residual, ya observando los resultados, fue significativamente más en los casos en donde se abordó mediante cocleostomía que mediante una técnica por ventana con técnica o quirúrgica no blanda. Es decir, esos pacientes que fueron por cocleostomía o en donde definitivamente no se hizo una técnica blanda porque fue a lo mejor un abordaje difícil, son los que se observó lógicamente que tenían una peor evolución. Estos pacientes, por ejemplo, en esta gráfica vemos en donde los pacientes en donde se hizo cocleostomía, esa es una clasificación de Karczynski, de los autores Karczynski polacos, en donde el grado 1 es donde no hay pérdida de audición, el grado 2 es donde hay una ligera pérdida de audición, el grado 3 es mediana la pérdida y en el grado 4 es donde hay una pérdida prácticamente total de la audición. Y bueno, y haciendo un análisis de todo esto, cuando se hizo la cocleostomía, pues hubo peores resultados. Y otra de las observaciones que tuvieron aquí en este trabajo es la inserción completa o la inserción parcial. Cuando se hace una inserción completa, aquí vemos mayor daño en la gráfica que cuando se hizo una inserción parcial. Sin embargo, algo por el cual no se consideró como un resultado significativo es porque en el grado 3, o en el tipo 3 de esta clasificación, vean al revés, cuando se hizo una inserción completa, pues hubo una pérdida moderada, ¿sí? Si bien no total, sí moderada. Entonces, por eso no fue significativamente algo importante la inserción parcial o completa. Bien, otro de los artículos que hablan sobre este mismo tema es comparar la inserción por medio de robótica contra una inserción manual de una matriz de electrodos. Esa inserción se hizo, la inserción que se hizo a mano fue 12 cócleas de cadáveres, de cuerpos humanos, y otras 12 fueron por robótica. Se obtuvieron radiografías de alta resolución para evaluar la posición de los electrodos y los eventos de trauma intracoclear. Y las inserciones asistidas por robótica tuvieron una mayor tasa de elevación de la membrana basilar, mientras que las inserciones manuales mostraron tasas más altas de eventos traumáticos graves. Las inserciones manuales tuvieron una puntuación general de trauma significativamente mayor de 3.1 en comparación de 0.9 con las inserciones asistidas por robótica. Eso es un hallazgo. Este es el dispositivo o el robot que emplearon ellos para hacer estas inserciones, ¿sí? Y en donde, bueno, los resultados sí encontraron mayor trauma en las rampas y trauma celular. La inserción de la matriz de electrodos asistida también por un robot, pero ahora sí ya en un estudio comparativo contra inserción manual, pero ya en pacientes, ¿sí? Es un trabajo que se realiza en donde usaron electrodos rectos y electrodos precurvados, de ahí la importancia de esto. Entonces, se obtuvieron imágenes de reconstrucción también tridimensional de la membrana basilar y la matriz de electrodos a partir de la tomografía computarizada pre- y post-implante, y estos son los resultados. Para las matrices de electrodos rectos se produjeron traslocaciones entre la rampa timpánica a la vestibular, el 19%, ¿sí? En el grupo asistido por robot y en el 31% en el grupo insertado manualmente. Es decir, la inserción manual pues, provocó mayor daño y traslocación del electrodo. Considerando el número de electrodos traslocados, este fue menor en el grupo asistido por robot, que fue del 7%, que insertado manualmente, que fue del 16%. Y para las matrices de electrodos precurvados, fíjense que hay una diferencia. Se produjeron traslocaciones escalares en el 50%, y en el 38% cuando se hizo manualmente. Entonces, también eso hay que valorar también la importancia de utilizar un electrodo u otro tipo son rectos o precurvados. Este es un estudio de tomografía
como los que se hacen para este tipo de estudios en pacientes. Y bueno, esta tomografía va a mostrar aquí cómo el electrodo va a entrar ahorita a través de la rampa, de la ventana, perdón, y cómo se puede analizar. Ven cómo sí se puede estudiar mediante estudios especiales las traslocaciones o los daños que puedan ser macroscópicamente observables aquí. Este es otro estudio en donde también vemos estos cambios, y vean aquí esta imagen, cómo se ve bien colocado el electrodo. Entonces, hay tecnología, hay que utilizarla para hacer nuestros análisis, nuestros estudios, ¿sí? También vemos cómo está colocado, diferentes cortes, como vimos hace un momento. Bien, este otro estudio habla ahora primero vimos sobre el uso manual, y sobre el uso robótico, pero ahorita lo que vamos a ver es la velocidad de inserción. Este estudio es muy importante, la velocidad de inserción. Este estudio fueron prácticamente 40 pacientes, 20 pacientes se hizo una inserción alrededor de 60 milímetros por minuto, y en el otro fueron 15, o sea, más lenta la inserción, ¿ok? Bien, los cambios que encontramos aquí fueron un grupo muy parejo de pacientes, en el cual se encontró que en el PTA no había mayores cambios significativos en su audición residual, 72 contra 70, y en el postoperatorio hubo 88 contra 80, es decir, ya hubo una diferencia ahí de pérdida de audición. Y la pérdida, el promedio de pérdida fue de 16 en el grupo en donde se hizo a mayor velocidad, que en el que se hizo más lento, que solo fue de 10. Entonces, si hay un cambio, hay algo significativo ahí en relación a esto, pero también en que los pacientes que se hizo a mayor velocidad tuvieron datos de mareo o de vértigo en un 22% de los que se hizo una inserción más rápida que en los que se hizo más lenta. Hay que usar la tecnología. Este equipo es un equipo que tuvimos la oportunidad de hacer una prueba con la doctora Adriana Martínez en León de este equipo, que es un equipo de fluoroscopía, pero aparte de fluoroscopía, que ya no tuvimos la oportunidad, pero también hace un tipo de tomografía transoperatoria. No tuvimos la oportunidad de hacer la tomografía porque necesitaba una mesa quirúrgica especial que no teníamos a la mano. Entonces, este es el video de esa inserción cuando usamos ese equipo. Si se dan cuenta, aquí el electrodo ya fue insertado en los primeros electrodos, y una vez que ya insertamos nada más 2 o 3 electrodos, lo abocamos prácticamente, ya con toda la lentitud, tratando de seguir los protocolos en relación a tiempo. Vamos a ver cómo se va desplazando el electrodo una vez que vamos, y tratamos de hacerlo lo más lento posible. ¿Ok? Entonces, vemos cómo se va desplazando el electrodo, tratamos de hacer pausas también, tratando de no crear un evento muy traumático. En algún momento vamos a tener resistencia, hacemos una pausa y tratamos nuevamente después de hacer una nueva desplazamiento. Logramos que se posicione bien el electrodo, y el tiempo que llevamos en total de inserción fue más de 1 minuto. Entonces, eso tuvimos la oportunidad de hacerlo y de probarlo. No tuvimos ya una forma de hacer una tomografía transoperatoria, pero bueno, la tecnología, cuando la tengamos, debemos hacer uso de ello para ir haciendo experiencia. Hablando de la forma de evitar finalmente esa pérdida de audición, pues también debemos hablar de qué herramienta tenemos que utilizar, pero también qué medicamentos, en este caso, podemos también aplicar para esto. Esto habla sobre la protección de la cóclea usando dexametasona con los electrodos que van a llevar un medicamento, en este caso dexametasona, para tratar de preservar y de evitar el daño. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues lógicamente evitar los eventos moleculares que pueden iniciar con muerte celular programada a través de diversos mecanismos, como son el estrés oxidativo, la liberación de citoxinas postinflamatorias y la activación de la vía de cascada apoptósica.
¿Qué conclusiones hubo en ese trabajo? Bueno, el daño macroscópico de la cóclea que ocurre inmediatamente después de la implantación da como resultado la activación de vías moleculares intrínsecas y extrínsecas en la cóclea que conducen al daño de las células sensoriales. A las 24 horas se libera estrés oxidativo que va a inducir, inducido por este trauma, con las citocinas postinflamatorias, principalmente los factores de necrosis tumoral y enzimas. Se activa la vía de caspasa, que son enzimas en sí que van a provocar el evento apoptótico y la muerte celular programada. La activación de estas vías inflamatorias y apoptóticas pueden agravarse aún más tras la exposición al trauma acústico y a la sobreestimulación eléctrica. ¿Por qué hago hincapié de esto? Bueno, pues porque pacientes implantados se pueden exponer a trauma acústico y, lógicamente, se pueden reactivar las vías inflamatorias. Pero también algo importante, la sobreestimulación eléctrica en un niño que está sobreestimulado desde el punto de vista en sus calibraciones, cuando le hacen sus calibraciones, también nos puede llevar a que se desencadenen también estas vías inflamatorias. Entonces, en este caso, haciendo hincapié también sobre el mismo tema del efecto de la dexametasona en estos electrodos, en cobayos se hizo un estudio para ver qué cambios que se podían encontrar para, pues lógicamente, les yo evitar todo lo que ya comentamos en relación a las inflamaciones. Entonces, este es un video que muestra simplemente el uso de endoscopía para insertar un electrodo. Es para darles cuenta, fíjense, es un electrodo que se está introduciendo y que se va a introducir en menos de 30 segundos. Entonces, es mucha velocidad y bueno, es para hacerles hincapié que en este tipo de electrodos precisamente es donde se colocan en algunos estudios experimentales ya la dexametasona para que se libere dicha dexametasona progresivamente. En este caso, cuando se hizo este estudio, bueno, pues a mayor dosis de dexametasona, que aquí vemos que fueron 10%, perdón, 10% que es esta, los resultados son mejores en relación a preservación. Mientras menos dosis tenga, pues el resultado es peor. ¿Okay? Entonces, finales, bueno, este estudio, lo que sí fue importante aquí es que esta es una cóclea no implantada, es una cóclea normal. Esta es una cóclea donde no tenía dexametasona, y esta es una cóclea que tenía dexametasona y cómo se va normalizando o se parece más a lo normal. Eso fue en cobayos, son los estudios experimentales que, bueno, ya tienen prácticamente estudiándose todo esto un poco más de 8 años. Estos son equipos, tecnología que se utilizan en otros países en donde tienen la manera, la forma de hacer una tomografía transoperatoria cuando hay casos complejos, casos difíciles, y que, bueno, pues afortunadamente lo tienen, nosotros no lo tenemos, pero pues es importante. Y bueno, ¿y qué nos depara el futuro? Bueno, pues a lo mejor la cirugía robótica. Esos son equipos que se han desarrollado en Alemania, en donde se hace la planeación quirúrgica por medio de las tomografías prequirúrgicas, ¿sí? Se hace la valoración de la mastoides, de la porción de nervio facial, y esos son robots que van haciendo el fresado. Yo no sé si al rato ya esto lo van a hacer los radiólogos, ya no lo vamos a hacer nosotros. Ese es un video que muestra aquí cómo la fresa entra en esta posición y el equipo va acercándose. Se hace una planeación como la cirugía estereostática, como un neuronavegador, y aquí se ve en verde cómo la fresa entra y sale. Aquí vamos a ver el otro video, cómo la fresa está en verde, se va acercando, lo que está en amarillo es el nervio facial, es la zona de la timpanotomía posterior, y el robot se acerca pues en este caso al modelo anatómico. Se hace la cocleostomía, aquí se ve en verde, se va acercando cada vez más al nervio facial. Después de pasar la zona de la timpanotomía, pues va a acercarse a la zona de la ventana, y finalmente se hace la inserción del electrodo. También es una inserción aquí en este video muy rápida, con mucha velocidad, y bueno, acuérdense, debemos tratar de hacer lo más lento posible. Las recomendaciones: no se desvelen el día previo, si toman, no tomen alcohol, si el café les hace daño, pues no tomen café, y bueno, sería esas las indicaciones. En relación a las conclusiones, bueno, las posibilidades por el futuro van a incluir pues el uso de medicamentos otoprotectores, mejoras adicionales en el diseño y colocación de estos electrodos, nuevas mejoras en las estrategias del procesamiento del sonido,
el uso de células madres para reemplazar las células ciliadas sensoriales dañadas, terapia génica, la reducción adicionales en el trauma causado por la inserción de electrodos y las manipulaciones durante la cirugía de implantes, y la estimulación óptica o la estimulación eléctrica del nervio auditivo a futuro y, lógicamente, del oído interno. Pues gracias por la plática, gracias por el espacio y pues adelante.